Hoy vamos a hablar de que tenés que dejar de creer en la realidad para cambiar tu realidad. Suena raro, suena confuso, pero bueno. Mi nombre es Levi, yo ayudo a personas a explotar su potencial a través de la manifestación, a través del autoconocimiento y por sobre todas las cosas, a través del amor propio, que para mí es una de las cosas más importantes, los cuales uno debe darse cuenta y en el cual uno mayor problema generalmente tiene. Toda carencia es por falta de amor propio. Eso es lo que es a partir de eso es en lo que yo trabajo con mis clientes, en mis mentorías. Si les interesa, ok, después hablo sobre eso. Para vos crear una nueva realidad, una realidad completamente tuya, única, tenés que empezar a entender que la realidad como la conoces no es así, no es como la conoces. Pasa que te programaste desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, te programaste a creer que esa es la realidad y que no hay nada más. Y te programaron a no desafiar a la autoridad, a no desafiar a lo que es real para todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso es de locos, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que las creaciones o los emprendimientos o las obras más magníficas o las vidas magníficas de personas sobresalientes y brillantes y plenas y abundantes empezaron desde un momento de locura. ¿Por qué un momento de locura? Porque se dijeron a sí mismos, yo no voy a creer esta realidad que estoy viviendo, voy a creer en mi propia realidad, voy a negar esta mentira. Y ahora mismo, si vos no estás en el lugar en el cual querés, estás viviendo en la mentira de otra persona o de otra mente, de la mente subconsciente de la mayoría de personas. Estás viviendo esa mentira, estás creyéndote esa mentira y por lo tanto no estás creyendo en tu potencial como parte de la mente de Dios, parte de la mente del universo. Sí, estoy yendo muy rápido. Ok, voy a tomar café. Y me voy a fijar si estamos grabando, por si acaso. Al vos no darte cuenta de tu propio poder, es como si fuese que estás negando la bendición o el poder que te da Dios, que te da el universo. Hay un versículo, creo que es Romanos 13 algo, que dice que el poder que resucitó a Cristo de la cruz está en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que es el poder creador que pese a donde estés en tu vida, vos podés resucitar tu vida, podés hacer maravillas y milagros en tu vida. La vida, en el caso de la Biblia, la vida de Cristo no es para únicamente admirarla, es para simularla. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos ese poder creador, ese poder de hacer milagros. Y si a vos te parece que no es así y no crees eso, el primer paso es creer. Y si no crees, ok, este video no es para vos y genial. Yo no estoy para convencerte de que creas en algo que es real, como la gravedad. A lo que voy con esto, de que este concepto de la realidad que tenemos afuera es una mentira, es que, ok, Levi, entonces, ¿cómo empiezo a crear mi propia realidad? Y es chistoso o simpático lo que voy a decir, pero para vos crear tu propia realidad tenés que mentir. Una forma de verlo, tenés que mentirte. ¿Por qué mentirte? Porque tu cerebro va a seguir creyendo que la realidad externa es la realidad actual. Vos conscientemente podés empezar a decir, no, este es el pasado. No, esta es la realidad del subconsciente de la mayoría, por lo tanto eso es lo que vivo. Pero subconscientemente, años y años y años y años te pasaste repitiendo esa programación, creyéndote esa mentira. ¿Y cómo aprende uno algo? Por repetición. Me voy a colocar mejor. Por repetición, todo se aprende por repetición. Generalmente, cuando por ejemplo aprendemos a caminar, nos levantamos, nos caemos, caminamos un poco más, unos pasitos, nos volvemos a caer y así sucesivamente. Disculpen a mis perros. Y así sucesivamente.
el entendimiento. Te creíste la mentira de la misma forma, repetiste el patrón, trataste de salir según un momento de tu infancia o de tu adolescencia, trataste de salir de esa realidad y de decir que era diferente, y la gente alrededor tuyo, tus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, universidad, te dijeron no, así es la realidad. Por lo tanto, vos te fuiste repitiendo esa mentira, por lo tanto, aprendiste ese patrón como si fuese que estuvieses dando esos pasitos. Cuando uno despierta espiritualmente o despierta su conciencia, lo que suele suceder cuando es en un instante es que es un golpe emocional muy fuerte y el patrón se rompe. Eso no sucede con todo el mundo, pero seguro que vos tenés un trauma el cual sucedió una sola vez y vos debido a ese trauma vos aprendiste ese patrón, y eso fue porque hubo una carga emocional muy fuerte. Pero generalmente el aprendizaje es mediante la repetición. Entonces, vos, aunque te digas conscientemente esta no es la realidad, esta es una mentira, este es el pasado, en tu subconsciente vas a creer que sí es. Por lo tanto, vos tenés que repetirte conscientemente que no es la realidad. Y ahí es donde tenés que mentirte. Tenés que empezar a mentirte en el hecho de que tu realidad no es esta. Tu realidad es la que vos estás queriendo que sea. Seguramente ya sabes, y si no sabes, lo que te recomiendo es agarrar un cuaderno y anotá con sumo detalle. Pásate horas, pásate días, pásate semanas. Con sumo detalle, ¿cuál es la realidad que querés vivir? Cuando tenés eso, tenés que empezar a afirmar que esa es la realidad que estás viviendo. No importa lo que te diga el mundo exterior, te van a llamar loco. Te van a decir, estás ido de la cabeza. Incluso si te van a decir de todo. Te van a prohibir hablar con ellos, te van a decir no quiero juntarme más contigo. En tu familia te van a decir, che, Levi, pero no estás haciendo nada de tal cosa, y cómo es posible, y no, me preocupo, y vamos a mandarte a tal... No estoy diciendo que me pasó, no, pero es un ejemplo. La gente alrededor va a creer que estás loco. No les creas, no creas su realidad, no creas su mentira, no permitas que esa programación persista, porque tu poder, el poder del universo y de Dios, es más fuerte. Vos tenés el poder de crear tu propia realidad, sea en el punto en el que sea. No me copies, no copies a otra persona, no copies a un atleta, no copies a un trader, no copies a un youtuber, no copies a un modelo, no copies a un influencer. Cada quien tiene algo que le gusta, algo que le apasiona. En mi caso es enseñar y ayudar a personas a que exploten su potencial. Y mi deseo es que vos encuentres ese algo que te haga despertarte y decir, wow, qué ansioso estoy por hacer eso. Qué ansioso estoy por hacer música, qué ansioso estoy por ir y hacer tal trabajo, qué ansioso estoy por hacer estas matemáticas. ¿Entienden a lo que voy, no? Algo tenés vos, y sabes lo que es, que podés explotar. En el buen sentido, que necesitas expresar, que es un don que te dio el universo, que te dio Dios, que de alguna forma es como una esencia, algo que llegó a tu alma y que tenés que expresar. Cuando empieces a expresar eso, vas a ser más feliz en tu vida. Y cuando empieces a manifestar tu vida en base a eso, las cosas van a fluir como un río hacia el mar. No te creas la mentira de los demás. Créete tu verdad o tu mentira si querés, si todavía no te crees a vos mismo. Pero no pares. Porque si no, vas a seguir atrapado en la mentira de otras personas, en la realidad de otras personas. Si te pones a pensar, aquello que vivís, las leyes, los sistemas educativos o los sistemas geográficos, cómo están divididos los países, ¿son reales? Levi, claro que son reales. ¿Cómo no van a ser reales los países que se dividen? ¿Cómo no van a ser reales lo que te enseñan en el colegio? Vos vas a una frontera, un país con otro, y no hay un límite. El límite es imaginario. La gente puede decir, sí, ok, acá está el límite, esta muralla. Sí, pero acá es tierra y allá es tierra. Todo es un concepto que nosotros decidimos que es verdad, pero
pierde veracidad cuando dejamos de creer en eso. Cuando sabes el truco, la ilusión desaparece. Cuando sabes el truco de un mago, la ilusión desaparece. Cuando sabes el truco de cómo la realidad te hace creer que no sos suficiente, que no vas a poder lograrlo, cuando entendés que eso es un truco, la ilusión desaparece. Deja de vivir en la ilusión, deja de vivir en el limbo. Y si estás viendo este video, estoy seguro de que ya te diste cuenta de que algo no está bien, de que tenés mucho más dentro tuyo para dar, de que querés hacer algo. Todavía no te animás o tal vez no conoces la forma. O tal vez alrededor tuyo te dicen, no, Levi, cuidado con eso, es peligroso. Para mí que te estás volviendo loco. No digo por mí otra vez. Bueno, pueden pensar lo que quieran, la verdad. Que estoy loco, que no me importa. Entonces, empezá a vivir como si ya estuvieses viviendo la realidad que deseas. Ahí es lo que viene, lo que dice Neville Goddard, lo que dice Joe Dispenza, lo que hablan todos estos metafísicos, lo que hablan todos estos mentores, de vivir desde el deseo cumplido. Viví tu realidad como si ya se hubiese cumplido todo. Y ahí empieza la vida, realmente, porque ahí dejas de preocuparte, ahí dejas de tener miedo, ahí dejas de tener ansiedad, ahí dejas de tener depresión, porque de estar preocupado por qué va a pasar o por qué no va a pasar, o por si soy suficiente, si no soy suficiente, si esa persona me ama, si no me ama, si voy a ganar ese dinero, si no voy a ganar. Si ya sabes que tenés todo eso, no te preocupa. Y cuando en ese momento te convertís en el imán de todo eso. Sos un imán de abundancia, sos un imán de todos tus deseos, porque las leyes universales van a tener que entregarte eso. Es la ley de correspondencia. Si vos ya tenés todo eso dentro tuyo, externamente, en la realidad externa en la cual vive la mayoría, se va a manifestar, sí o sí, no hay dudas. Cuando vos tenés duda y te decís, Levi, pero yo estuve haciendo afirmaciones durante tantas semanas y todavía no vivo eso. No estás viviendo desde el deseo cumplido, no estás aceptando eso como tu realidad. No, Levi, pero yo manifesté a esa persona y todavía no vino. Deja de repetirte el todavía no vino, deja de repetirte el todavía no manifesté. Es que lo que estás haciendo es queriendo manifestar desde la carencia. Vos lo que tenés que hacer es agradecer, aceptar. Vos sos el imán, lo demás viene hacia vos. No vayas, no busques, no seas un desesperado, una desesperada, esperando encontrar un tesoro. Vos sos el tesoro y la abundancia espera encontrarte. Deja de hacerte el difícil o la difícil. Deja que la abundancia te encuentre. Deja que la conciencia universal, que Dios, que el universo te entregue todo eso que te mereces. Pero primero tenés que aceptar que eso es lo que te mereces. Y te aceptás que eso es lo que te mereces en el momento que entendés que ya lo tenés todo y que no necesitas absolutamente nada más. Nada externo necesitas. Ya tenés todo, nada externo. Repetí conmigo, yo no necesito nada porque ya lo tengo todo. Y estoy agradecido. Yo soy un imán que atrae toda la abundancia. Y mi conexión con el universo es absoluta. Yo soy uno con el universo. Gente, lo que quiero que saquen de esto es que ustedes pueden. De que realmente la mentira es no pueden. Les mintieron, les dijeron que no podían. Todos podemos, todos tenemos el potencial, todos somos hijos del universo, todos somos hijos de Dios, todos tenemos una esencia creadora. Vos sos un creador, sos un escritor, sos el director de tu película, el escritor de tu libro. ¿Qué libro querés leer? Deja las preocupaciones, deja los miedos. Lo único que hacen es robarte la abundancia interna, la felicidad.
Toda preocupación, todo pensamiento en pasado o en futuro te está robando el presente. Y el presente es lo único que tenés. Hacé algo con eso. No estoy diciendo que te ocupes de las cosas alrededor, de que trabajes duro, de que hagas todo forzado. O sea, quiero tener todo. No funciona así. Y seguro que ahora no crees que no funciona así, pero todo es fluido. Cuando aceptes que es tuyo, va a fluir hacia vos. Gente, les mando un abrazo gigante. Espero que puedan manifestar la vida de sus sueños ahora mismo. Les deseo todo el bien del mundo, toda la felicidad, abundancia, amor del mundo. Y por supuesto, dinero externo, aunque no necesitas. Te mando un abrazo grande. Las personas que sean atletas, creadores, ya sea creadores de contenido o en Instagram, o sean expertos en algún campo y quieran maximizar su conciencia, sus ingresos, su abundancia, o no sientan que están explotando todo su potencial, me pueden escribir les dejo el link abajo, pueden rellenar el formulario por si quieran trabajar conmigo uno a uno. Les mando un abrazo gigantesco nuevamente y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.